otro tema, un tema que se toma el mes de octubre y que debiese estar constantemente en la palestra, que tiene que ver con algo que afecta principalmente también a las mujeres, pero queremos también ir desmitificando en torno a esto y lo que ocurre con el cáncer de mama. Sabemos que el mes de octubre tiene que ver con la sensibilización respecto a esto. Para eso nos acompaña Alejandro Briceño, cirujano mastólogo en el Hospital Regional Guillermo Benavente. Doc, un gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias por la invitación, Connie. Primero, como médico me gusta agradecer en nombre de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Guillermo Benavente esta cordial invitación para que charlar un poquitito sobre este grave problema de salud pública que se llama el cáncer de mama. Como tú acabas de decir, todos los meses de octubre, desde hace más de 30 años, la Organización Mundial de la Salud escogió el día 19 de octubre, dentro del mes, como el día de la concientización sobre esta terrible enfermedad. Fíjate, esta terrible enfermedad que se llama cáncer de mama no es una enfermedad que es de ahora, del siglo XX. De hecho, hay documentos como el famoso papiro de Evers, que es un papiro que apareció por allá por el Mar Negro, en Israel, y que fue comprado por un mercader que se llamaba Edwin Smith y que después lo compró otro mercader alemán que se llamaba de apellido Evers y que actualmente está en el Museo de la Arqueología en Inglaterra, en el Reino Unido. El cáncer de mama es una enfermedad tan vieja o tan antigua como la misma existencia de la humanidad. De hecho, este papiro tiene una antigüedad de aproximadamente unos 1500 años antes de la era cristiana. Entonces fíjate que ya había evidencia de mucha, que es una enfermedad que no es de este siglo, es una enfermedad realmente bastante vieja. Fíjate que desde el año 2017 hasta la actualidad, el cáncer gástrico y el cáncer de la vesícula biliar era el cáncer que más mataba mujeres chilenas. Y casualmente desde el 2017 hasta hoy día es el cáncer que más mata, que más mata mujeres. De hecho, se dice que cada día mueren 3 mujeres aquí en Chile por cáncer de mama. Y las cifras del MinSal dicen que para el año del 2020 se hizo casi el diagnóstico de algo más de 5.000 casos nuevos para cáncer de mama aquí en Chile. Ya que mencionas eso, Alejandro, lo que pasó el 2020, sabemos y nosotros también nos sumamos a este llamado en torno al chequeo constante, porque muchas personas, y de esto usted diagnosticó una cercana en medio de la pandemia, y nada que decir de su profesionalismo, en medio de la pandemia muchas mujeres decidieron posponer su examen, su testeo anual, muchas lo tomaron el 2021. Y del 2020 al 2021 el cambio que pudo haber en este examen y lo que es tan importante de poder testear a tiempo. Porque como señalas, claro, es el que está matando más mujeres en estos momentos, pero si llegamos a tiempo podemos revertir esa cifra. Sí. Fíjate que la pandemia no solamente causó, por decir, graves problemas sanitarios a nivel de la propia infección por COVID, sino que también alejó a las pacientes de los consultorios y alejó a las pacientes de sus controles para cáncer de mama que fueron tratadas en algún minuto y que por supuesto se suspendieron estos controles. Por supuesto esas consecuencias las estamos pagando ahora. De hecho, nosotros con todo y que no paramos, pero ni un día desde que comenzó la pandemia. ¿Y por qué no paramos? Porque el cáncer de mama no entiende de eso de pandemia. Tú no le puedes decir al campo, no, ahorita no podemos porque estamos en pandemia. El cáncer es una enfermedad que no entiende de nada y el cáncer sigue hacia adelante. De hecho, no paramos ningún día. Pero ahora, en estos últimos meses que hemos estado volviendo a llamar a las personas que en algún minuto suspendieron los controles que se veían usualmente antes de la pandemia en el hospital, y es impresionante la cantidad de recaídas de la enfermedad. Claro, esto es producto de toda esta crisis mundial, producto de la pandemia. ¿Por qué esto debe volver a una normalidad? Porque ya realmente volvimos a llamar de manera gradual, estamos volviendo a llamar a los controles. Claro.
Y la intención es que las pacientes sigan yendo a los consultorios a hacerse sus chequeos anuales, sus ecos y su mamografía anual. ¿Por qué? Porque la mamografía es el único instrumento diagnóstico que ha logrado disminuir la mortalidad más de 30% para esta terrible enfermedad. Entonces, la idea es que todos los meses y todos los días sean octubre, no solamente hacer la conciencia en octubre porque es el mes del cáncer de mama, sino que eso todos los meses deben ser en octubre. Claro, y en ese mismo sentido, porque muchos dicen, oh, es que en mi casa o mi familia nunca ha habido antecedentes respecto a tener cáncer de otro tipo o cáncer de mama y se relajan. Sí, fíjate, eso es una muy y excelente pregunta. ¿Por qué? Porque el cáncer hereditario, el cáncer familiar, solamente es un 5 y hasta un 10% del 100% de todos los cánceres. Y de hecho, el resto, entre un 90 a un 95% de los cánceres de mama son esporádicos. ¿Qué es cuando uno dice origen esporádico? Cuando ocurre en una mujer sin antecedentes familiares. Yo les digo a las pacientes, doctor, pero ¿para qué me tengo que hacer yo mamografía si yo no tengo ni mamá ni tías con cáncer de mama? Por eso mismo, porque es esporádico. O cuando te llega la primera paciente, cuando tú le tienes que dar cuando le das el resultado de la biopsia, te dice, doctor, tengo cáncer de mama. Si a mí, en mi familia nunca ha habido cáncer de mama, porque realmente más del 90% ocurre de esa manera. Claro, y en lo que ocurre cuando hablamos de este cáncer esporádico, sabemos que hay situaciones que quizás pueden generar a lo mejor, no sé, estilos de vida, la alimentación, otro tipo de enfermedades o también haciendo esta mención y este llamado no solamente a las mujeres, también hay que aclarar esto, si bien es relevante en torno a la cantidad de mujeres fallecidas, pero los hombres también pueden sufrir cáncer de mama. Sí, fíjate, el cáncer de mama es una enfermedad multifactorial y heterogénea. Cuando tú dices que una enfermedad es multifactorial, se refiere a que no solamente es un solo estímulo lo que produce el cáncer de mama. Hay factores de riesgo que están muy bien identificados para desarrollar cáncer de mama. Ejemplo, sobrepeso, diabetes mellitus, hipertensión. Por supuesto, los antecedentes familiares para cáncer de mama también forman un factor de riesgo. Pero no hay nada que tú puedas decir a ciencia cierta qué es lo que exactamente produce el cáncer de mama. Es una enfermedad así, multifactorial y heterogénea. ¿Cómo hemos ido avanzando también en las operaciones, en el diagnóstico? Porque hablabas de la mamografía, pero también está la ecografía mamaria. Sí. La diferencia y a quién se le recomienda, porque muchas veces dicen, no, más de 40 mamografía, ecografía antes. ¿Qué se recomienda en específico, sobre todo para aquellas mujeres quizás más jóvenes que quieren también estar atentas dentro de estos chequeos anuales que muchas veces uno se hace? Fíjate, esa es muy buena pregunta también. La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda la primera mamografía a partir de los 40 años. Ya. Igual que la recomendación de aquí del MinSal. Pero no a todo el mundo tú le pudieses recomendar una mamografía a los 40 años. Depende del asesoramiento genético o de la carga genética o de los factores de riesgo que pueda tener una mujer, tú pudieses inclusive empezar a hacer mamografía 10 años antes, o sea, a los 30 años, que usualmente no es a todas las mujeres a los 30 años que tú le tienes que hacer una mamografía, es real. Y eso siempre debe ir acompañado de ese examen que es un complemento muy útil, sobre todo en las mujeres jóvenes. De hecho, la mujer joven, después de los 20 años, puede hacer ecos anuales a partir de los 20 años. Pero en las mujeres, a partir de los 40 años, siempre se debe acompañar la mamografía de la ecotomografía mamaria, que es complementaria a la información que nos da la mamografía. La mamografía es muy buena para ver unos hallazgos como microcalcificaciones y distorsiones que se ven solamente en la mamografía, pero la ecotomografía permite caracterizar otras imágenes que no son tan buenas o que no son tan confiables
en la mamografía, como son los nódulos. Entonces, Sí. uno complementa al otro. Preguntaba eso porque muchas veces, como este mito urbano, no, es que cuando eres más jovencita la ecografía solamente, porque la otra es menos invasiva y no sé, como que siempre he escuchado ese mito, más que... Fíjate, yo te voy a decir algo para contradecir algo. Eso tiene cierta parte de razón. El rendimiento de la mamografía en mujeres a los 30 años no es bajo, por decirlo así. Pero en pacientes con un nódulo palpable que no tenga una representación en la ecografía, ahí se justificaría una mamografía. Claro. O sea que todo hay que individualizarlo. Sí, por supuesto. Fíjate, el diagnóstico y el tratamiento para el cáncer de mama en la actualidad es individualizado o personalizado. Hay gente que puede pensar, o hay gente que llega al consultorio del hospital y te dice, doctor, ¿por qué a la paciente que acaba de salir usted le puso una pastillita y por qué a mí me va a poner quimioterapia antes o después de la cirugía? Porque no es el mismo cáncer de mama que tiene esta paciente y esta otra paciente. O sea, Sí. que el tratamiento tiene que ser así, individualizado o personalizado. En torno a estos mismos mitos, muchas veces dicen, no, personas que tienen implantes mamarios pueden ser más o menos propensas a sufrir cáncer de mama. El hecho de tener hijos, de haber amamantado, también hay mitos en torno a eso, si nos puede aclarar. Fíjate, ese mito urbano ya fue descartado hace muchos años. De hecho, entre la década de los 80 y la década de los 90 hubo 2 o 3 trabajos, uno americano y 2 europeos, que demostraron que los implantes mamarios no tienen ninguna incidencia o representan un riesgo para un cáncer de mama. Lo que sí se ha demostrado en relación con los implantes es un linfoma de la mama, que no es un cáncer de mama normal, sino que es un linfoma, que es un cáncer del sistema linfático, y no es con todas las prótesis, sino con un tipo de prótesis de cierto tipo de textura, que la textura es el tipo de envoltura que lleva la prótesis. Pero eso ya desde hace mucho tiempo quedó atrás. Con lo que respecta al cáncer de mama en los hombres, es muy frecuente cuando uno tiene que darle el diagnóstico de cáncer de mama a un hombre en el hospital. Lo primero que te dicen, doctor, ¿cómo me está diciendo usted si yo tengo cáncer de mama, si yo soy hombre? Lo que pasa es que los hombres también tenemos tejido glandular detrás del complejo areola-pezón o detrás de la tetilla, que claro, que usualmente por efecto de las hormonas sexuales masculinas, que son la testosterona, eso usualmente no se ve. Entonces uno puede pensar, hay gente que todavía piensa en el siglo XXI que el cáncer de mama solamente es de la mujer. Para ir finalizando y dejando claro también estos síntomas, porque hablamos importante respecto a la mamografía, lo que significa estos chequeos, pero síntomas que podamos ver, sentir, y eso también es lo importante, en qué momento tenemos que hacernos este testeo de manera individual. Tengo entendido que luego de el periodo menstrual, Sí. no puede ser durante nuestra menstruación. Sí. ¿Qué pasa también durante esto cuando ya estamos en la menopausia? ¿Cómo se Bueno, recomienda? fíjate, eso es complementario, el famoso tócate, pero eso no debe, no quiero que quede muy claro acá, que el tocarse no contrapone o no contraindica la realización de la mamografía y de la ecografía. Signos de alarma, diría yo, que es lo importante que la mujer tiene que fijar en su mente. 80% de las pacientes que van a la consulta dicen, no, que tengo dolor. Es normal e instintivo que tu subconsciente asocie ese dolor con algo malo. Sí. Pero realmente eso no es un síntoma que uno le deba prestar atención, es algo que uno debe escuchar a la paciente. Pero signos de alerta, por ejemplo, que se le umbilique el pezón o que se le retraiga el pezón, pues se le meta el pezón hacia la mama, que aparezca un bulto en la mama de crecimiento rápido, suponiendo de que, doctor, yo vine a la consulta de usted hace 4 meses y usted no me palpó nada, pero desde hace 2 semanas y esto mide ahora más de 5 centímetros, o sea, algo que esté creciendo rápido. Secreción roja por el pezón o sangre por el pezón.
hoyuelos en la piel de la mama también, que eso es un signo muy sugerente de que es probable que tenga una lesión maligna. Y también ganglios axilares o ganglios en el cuello palpables que también que se asocian a cualquiera de estos síntomas. Esos son signos de alerta. Los signos de alerta ahí para tener en consideración, y como señalamos, no solamente durante este mes, durante todo el año. Dejemos ese mensaje, doctor, respecto a la prevención, que debemos estar constantemente atentos y sobre todo también cuando tenemos madres, abuelas, sí. No solamente enfocarnos en este testeo en el mes de octubre, generar esta conciencia, sino durante todo el año. Sí. Siempre, en realidad. Sí. Si nos pudiera dejar ahí ese mensaje, esa invitación. Bueno, fíjate que la invitación es a todas las mujeres, es a partir de los 40 años, hacerse su eco y su mamografía anual. Y por supuesto, en las pacientes que tengan algún riesgo hereditario o un riesgo familiar, empezar a hacerse su screening de alto riesgo entre 5 a 10 años antes del inicio de los 40 años. Queremos, en nombre de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Regional de Concepción, hacerles saber a ustedes que cuentan en el hospital con un equipo multidisciplinario donde no solamente hay cirujanos de mama, sino también oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, psicólogos, nutriólogos, todo el personal médico que está a la orden para prestar una calidad de atención, como decimos, a nivel del primer mundo. Importante. Alejandro Liceño, cirujano mastólogo del Hospital Regional Guillermo Gran Benavente, agradecerte que nos hayas podido acompañar de manera presencial y esperar tener más adelante una conversación respecto a todas estas temáticas tan importantes. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros seguimos avanzando. Recuerden que esta conversación va a quedar alojada en tvu.cl para que la puedan compartir, difundir a través de todas las plataformas digitales. Nos vamos a la primera pausa comercial y ya regresamos.